8 años, 2920 días, 70.080 horas. Un hombre, una cama, una ciudad que pasaba junto a su ventana sin detenerse. Su nombre era Eneas. Y durante 8 años completos, su cuerpo no respondió a ninguna orden de su mente. No se movió, no se levantó, no caminó. Hasta que un día, todo cambió en un instante. Pero esta no es solo la historia de un milagro. Es la historia de una espera que parecía no tener fin. Es la historia de una ciudad entera que presenció lo imposible. Y es la historia de por qué algunos milagros tardan tanto en llegar. Antes de continuar, suscríbete ahora al canal Los Secretos de las Escrituras. Activa la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu perspectiva sobre el tiempo de Dios. Dale like si crees que Dios puede hacer lo imposible. Y comenta, ¿cuánto tiempo has esperado por tu milagro? Porque hoy descubrirás por qué la espera no fue en vano. Esta es la historia de Eneas, el hombre que esperó 8 años para un milagro de un segundo. Lida, una ciudad pequeña en la llanura costera de Israel, ubicada entre Jerusalén y el mar Mediterráneo. No era famosa, no era poderosa. Era simplemente un lugar donde la gente vivía, trabajaba y moría. En el Antiguo Testamento se llamaba Lod. Los hijos de Benjamín la reconstruyeron después del exilio. Para la época de nuestra historia, Lida tenía calles de piedra desgastadas por 1000 años de pasos, mercados donde los comerciantes gritaban sus precios, sinagogas donde los ancianos debatían la Torá. Era un lugar ordinario, excepto por un detalle. En una de sus casas, en una habitación pequeña y mal ventilada, yacía un hombre que todos conocían. Su nombre, Eneas. Un nombre griego, no hebreo. Lo que sugiere algo interesante. Probablemente no era un judío de nacimiento puro. Tal vez era un gentil convertido. Tal vez era un judío helenizado, de esos que habían adoptado nombres y costumbres griegas. Lo que sabemos con certeza es esto. Durante 8 años, su mundo se había reducido a 4 paredes. Paralítico. Esa era la palabra que lo definía. Esa era su identidad. Esa era su maldición. No sabemos qué lo dejó así. La Biblia no lo dice. Solo sabemos que algo sucedió hace 8 años que detuvo su vida en seco. ¿Fue una enfermedad? ¿Un accidente? ¿Un golpe en la cabeza? ¿Una fiebre que nunca se fue del todo? Lo que fuera, el resultado era el mismo. Su cuerpo ya no le obedecía. Sus piernas eran como madera muerta. Sus brazos apenas respondían. Su espalda no podía sostenerlo. Estaba atrapado, prisionero en su propio cuerpo. Imagina por un momento cómo eran sus días. Cada mañana, el sol entraba por la misma ventana. Iluminaba las mismas grietas en el techo de barro. Proyectaba las mismas sombras en las paredes encaladas. Escuchaba los mismos sonidos. El canto del gallo antes del amanecer. Los pasos de los vecinos yendo al pozo. Las voces de los niños corriendo hacia la sinagoga. Vida. Movimiento. Propósito. Todo lo que él había perdido. Sus días dependían completamente de otros. Alguien tenía que darle agua. Alguien tenía que alimentarlo. Alguien tenía que limpiarlo cuando su cuerpo hacía lo que todos los cuerpos hacen. Alguien tenía que girarlo en la cama para evitar las llagas que se forman cuando la carne presiona contra el hueso durante demasiado tiempo. Y con cada acto de bondad venía un recordatorio silencioso pero brutal. Eres una carga. No porque la gente lo dijera con palabras, sino porque lo sentía en cada mirada de lástima, en cada suspiro de cansancio, en cada momento de silencio incómodo. ¿Cuántas veces habrá llorado en silencio cuando todos se iban? ¿Cuántas noches habrá mirado ese techo y preguntado, ¿por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Dónde está el Dios de Abraham? ¿Dónde está el Dios de Moisés? ¿Me ha olvidado? 8 años son muchos días para hacer esas preguntas, y muchas noches para no recibir respuesta. Pero lo que Eneas no sabía era que su nombre estaba escrito en un libro que aún no se había terminado de escribir.
Lo que no sabía era que su sufrimiento no era el final de su historia, sino solo el primer capítulo. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, a varios días de distancia, un hombre llamado Pedro estaba en movimiento. Y ese hombre traía consigo algo que en ellas había dejado de esperar hace mucho tiempo. Esperanza. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Porque lo que viene a continuación es el momento en que todo cambia. 1 año de parálisis es difícil. 2 años son devastadores. 3 años son casi insoportables. Pero 8 años. 8 años son suficientes para que la esperanza muera 1000 veces. ¿Sabes lo que pasa en la mente de alguien que sufre durante tanto tiempo? Al principio, ¡ay, shock! Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real. Luego viene la negación. Esto es temporal. Me voy a recuperar. Solo necesito tiempo. Después llega la ira. ¿Por qué yo? ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios permite esto? Luego la negociación. Si me sanas, Dios, te serviré toda mi vida. Haré cualquier cosa. Y finalmente, la resignación. El momento en que aceptas que así será el resto de tu vida. El momento en que dejas de pedir. Dejas de esperar. Dejas de soñar. Simplemente, existes. En ellas había pasado por todas esas etapas. Probablemente más de una vez. Los primeros años debió haber orado constantemente. Debió haber suplicado. Debió haber llorado hasta quedarse sin lágrimas. Pero después de un tiempo, incluso las oraciones se vuelven mecánicas. Las palabras pierden significado. Y eventualmente, el silencio se vuelve más honesto que las palabras. Mientras tanto, la vida de Lida continuaba. Los niños que solían pasar corriendo junto a su ventana crecieron. Algunos se casaron. Algunos tuvieron hijos propios. Los jóvenes se volvieron adultos. Los adultos se volvieron ancianos. Los ancianos murieron. Y en ella seguía en esa cama. Se había convertido en parte del paisaje de la ciudad. Una constante. Un recordatorio silencioso. Una advertencia viviente. Los padres lo señalaban a sus hijos. ¿Ves en ellas? Por eso debes agradecer que puedes caminar. Los ancianos movían la cabeza con tristeza. Pobre hombre. Ya lleva, ¿cuántos años? ¿7? ¿8? Los jóvenes hacían bromas crueles cuando pensaban que nadie escuchaba. Prefiero morir que vivir así. Y en ellas lo escuchaba todo. Porque cuando estás inmóvil en una cama, tus oídos se vuelven más agudos. Escuchas las cosas que la gente dice cuando cree que no estás escuchando. Pero lo peor no eran las palabras crueles. Lo peor era el silencio. El silencio de Dios. Durante 8 años, en ellas había esperado una señal. Una palabra. Un susurro. Algo que le dijera que no estaba olvidado. Pero el cielo permanecía mudo. Hasta que un día, sin previo aviso, sin anuncio, sin trompetas del cielo, algo cambió. No en el cielo. No en ellas. En Jerusalén. Un hombre llamado Pedro estaba a punto de tomar un camino que lo llevaría a Lid. Y cuando ese hombre llegara, los 8 años de silencio terminarían en un solo instante. Pero todavía no lo sabemos. Todavía estamos en la espera. Todavía estamos en el suspenso de un hombre que no sabe que su vida está a punto de cambiar para siempre. Porque así obra Dios. En silencio. En lo oculto. Preparando el escenario. Y cuando finalmente actúa, es repentino, poderoso e innegable. Dale like si sientes que Dios está preparando algo en tu vida, incluso si aún no lo ves. Pedro no era el mismo hombre que había seguido a Jesús 3 años atrás. Aquel Pedro había sido impulsivo, temeroso, lleno de promesas que no podía cumplir. Aquel Pedro había negado a Jesús 3 veces mientras el gallo cantaba. Pero ese Pedro había sido transformado. El fuego de Pentecostés lo había quemado desde adentro. El Espíritu Santo lo había llenado con un poder que no era suyo. Y ahora, dondequiera que iba, las cosas sucedían. En el templo, un cojo de nacimiento había saltado después de 40 años de mendigar. En las calles de Jerusalén, incluso su sombra sanaba a los enfermos.
Los demonios huían al oír su voz. Los muertos se levantaban a su palabra. Pedro no era un hombre común. Era un portador de la presencia de Dios. Y ahora, por razones que solo Dios conocía, Pedro estaba viajando. Hechos 9:32 dice simplemente, Pedro pasaba por todas partes. No se quedaba quieto. No construía un ministerio cómodo en Jerusalén. Viajaba. Visitaba. Fortalecía a los creyentes dispersos. Y en ese viaje, llegó a Lida. No sabemos si alguien lo invitó específicamente. No sabemos si fue una parada planificada o casual. Solo sabemos que llegó. Y cuando Pedro llegaba a un lugar, las cosas nunca permanecían iguales. Los creyentes de Lida lo recibieron con alegría. Eran pocos, pero estaban allí. Hechos los llama los santos que habitaban en Lida. Seguidores de Jesús. Personas que creían que el Mesías había venido y había resucitado. Se reunieron alrededor de Pedro. Hicieron preguntas. Compartieron testimonios. Pidieron oración. Y entonces, alguien mencionó a Eneas. Tal vez fue una anciana que lo cuidaba. Pedro, hay un hombre en esta ciudad que lleva 8 años paralizado. ¿Podrías visitarlo? Tal vez fue un joven que había crecido viendo a Eneas en esa cama. Si Dios puede sanar a través de ti, ¿podrías hacer algo por él? Tal vez fue un susurro colectivo. Todos en Lida conocen a Eneas. Si algo le sucediera, toda la ciudad lo sabría. Pedro escuchó. Y algo se movió en su espíritu. No era compasión humana. Era algo más profundo. Era el mismo espíritu que había resucitado a Jesús diciendo, «Ve, ahora». Pedro no dudó. No pidió más detalles. No preguntó si Eneas tenía suficiente fe. Simplemente fue. Caminó por las calles de Lida hacia la casa de Eneas. Y en ese momento, 2 líneas de tiempo estaban a punto de colisionar. La línea de espera de Eneas. 8 años de dolor, frustración y resignación. Y la línea de poder de Pedro. Días, meses, años de ver el poder de Dios manifestarse. Eneas no sabía que Pedro venía. No estaba orando en ese momento. No estaba ayunando. No estaba haciendo nada especial. Simplemente estaba allí. Como siempre. En esa cama. Mirando ese techo. Pensando, quizás, que este día sería como todos los días anteriores. Pero no lo sería. Porque cuando Dios decide actuar, no pide permiso. No espera el momento perfecto desde nuestra perspectiva. Simplemente actúa. Y todo cambia. Comenta ahora. ¿Has sentido alguna vez que Dios llegó justo a tiempo? Cuéntame tu historia. La puerta se abrió. Luz del exterior entró a la habitación oscura donde Eneas había pasado los últimos 8 años. Una figura se recortó contra esa luz. Un hombre entró. Eneas volvió la cabeza, probablemente con el cansancio de 1000 visitas anteriores. Otro rostro de lástima. Otra mirada de compasión vacía. Otro visitante que diría palabras amables y luego se iría. Pero este hombre era diferente. Había algo en sus ojos. Algo en su postura. Algo en la forma en que miraba a Eneas. No con lástima, sino con autoridad. Pedro no dijo, «Lo siento mucho por tu situación». No dijo, «Oraré por ti». No dijo, «Espero que mejores pronto». Pedro miró directamente a Eneas. Y habló con una voz que no admitía duda. «Eneas». El paralítico parpadeó. Este extraño sabía su nombre. Jesucristo te sana. Tiempo presente. No futuro. No condicional. Te sana. Ahora. En este momento. Levántate y haz tu cama. Silencio. Un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Durante 8 años, el cuerpo de Eneas no había respondido a ninguna orden de su mente. Durante 8 años, había querido levantarse y no había podido. Y ahora un extraño le ordenaba hacer lo imposible. En ese momento, Eneas tuvo que tomar una decisión. Podía quedarse allí. Podía decir, «No puedo. Llevo 8 años así. Es imposible». O podía intentarlo.
¿Qué pasó por su mente en ese instante? ¿Recordó las oraciones sin respuesta? ¿Recordó las noches de llanto? ¿Recordó los 8 años de silencio? ¿O sintió algo nuevo? ¿Algo que no había sentido en años? Un cosquilleo, un calor, un poder recorriendo su cuerpo como electricidad. Y entonces, se movió. No fue un movimiento gradual. No fue un proceso lento. No fue fisioterapia. Fue instantáneo. Los músculos que habían estado atrofiados de repente tuvieron fuerza. Las piernas que no habían sostenido peso en 8 años de repente se tensaron. La espalda que había estado curva de repente se irguió. Y en ellas, se levantó. El texto bíblico dice con una simplicidad asombrosa, y luego se levantó. Luego, inmediatamente, sin demora, sin gradualidad. Los pies de Eneas tocaron el suelo. El peso de su propio cuerpo sobre sus piernas. La sensación de estar erguido, de pie, como un hombre. Las lágrimas brotaron instantáneamente. No lágrimas de dolor, sino de asombro, de incredulidad, de gratitud explosiva. Dio un paso, luego otro. Sus piernas respondían. Sus rodillas se doblaban. Sus tobillos sostenían. Estaba caminando. Después de 8 años. Después de 2920 días. Después de 70.080 horas. Estaba caminando. Y Pedro, con una sonrisa, repitió, «Haz tu cama». No porque necesitara la cama arreglada, sino como un acto simbólico. Ya no eres un inválido. Ya no eres dependiente. Ya no necesitas que otros hagan por ti lo que puedes hacer por ti mismo. En ellas, con manos temblorosas pero capaces, arregló esa cama que había sido su prisión durante 8 años. Y mientras lo hacía, lloró y rió al mismo tiempo. Dale like si esta historia te está emocionando. Y comparte para que más personas descubran este milagro poderoso. Pero la historia no termina en esa habitación. Porque este milagro no sucedió en secreto. No sucedió en un cuarto cerrado donde nadie pudiera verlo. En ellas salió de su casa. Por primera vez en 8 años, cruzó el umbral de su puerta. Y caminó por las calles de Lida. La primera persona que lo vio se quedó paralizada. ¿En ellas? ¿El paralítico? ¿Caminando? Dejó caer la jarra de agua que llevaba. Se hizo añicos en el suelo. Pero no le importó. Corrió gritando, «En ellas está caminando». La noticia se esparció como fuego en pasto seco. En minutos, toda Lida sabía. Los comerciantes dejaron sus puestos. Las mujeres dejaron el pozo. Los niños dejaron de jugar. Todos corrieron a ver. Y allí estaba él. En ellas. El hombre que todos conocían. El hombre que había sido una constante en su ciudad durante 8 años. Pero ahora estaba de pie. Caminando. Hablando. Sonriendo. La evidencia era innegable. No era un rumor. No era una historia exagerada. Lo estaban viendo con sus propios ojos. El paralítico de 8 años estaba curado. Y entonces algo asombroso sucedió. Hechos 9:35 dice, «Y todos los que habitaban en Lida y Sarona lo vieron, y se convirtieron al Señor». Todos. No algunos. No unos pocos. No solo los creyentes. Todos. Porque cuando ves un milagro real, innegable, imposible de explicar, no puedes quedarte igual. Los que habían adorado en la sinagoga toda su vida de repente entendieron, el Mesías realmente vino. Los que habían dudado de repente creyeron, Jesús realmente resucitó. Los que habían ignorado a los seguidores de Jesús de repente preguntaron, ¿cómo puedo unirme a ustedes? En ellas se convirtió en un evangelista sin decir una palabra. Su misma existencia era un sermón. Cada paso era una declaración. Cada movimiento era un testimonio. No tenía que explicar teología. No tenía que defender doctrinas. No tenía que debatir con los escépticos. Solo tenía que ser el mismo. Caminando. Viviendo. Libre. Y las personas que lo conocían no podían negar lo que veían. Una ciudad entera se volvió hacia Dios ese día.
no por un argumento filosófico, no por un sermón elocuente, sino por ver con sus propios ojos lo que Dios puede hacer. Y ese es el poder de un testimonio viviente. Es irrefutable, es innegable, es transformador, porque la gente puede argumentar contra una doctrina, pero no pueden argumentar contra una vida cambiada. Eneas nunca imaginó que su sufrimiento de 8 años serviría para esto. Nunca imaginó que su sanidad sería el catalizador para que toda una ciudad se convirtiera. Pero así obra Dios. Usa nuestro dolor más profundo para su gloria más grande. Suscríbete al canal Los Secretos de las Escrituras si aún no lo has hecho. Lo que viene es la lección más profunda de todas. La historia de Eneas es breve en la Biblia. Solo 4 versículos. Pero en esos 4 versículos hay verdades que pueden cambiar tu vida para siempre. Primera verdad, el tiempo de espera no es tiempo desperdiciado. Eneas esperó 8 años. 8 años que parecían sin sentido. Pero esos 8 años hicieron que su sanidad fuera innegable. Si hubiera estado paralítico solo un día, la gente habría dudado. Tal vez fue psicosomático. Tal vez no estaba tan mal. Pero 8 años, todo el mundo lo conocía. Todo el mundo había visto su condición. Y cuando se levantó, nadie pudo negar que Dios había hecho algo sobrenatural. Tu valle más oscuro puede convertirse en tu testimonio más brillante. El tiempo que crees desperdiciado, Dios lo está usando para magnificar su gloria. Segunda verdad, los milagros siguen sucediendo. No terminaron con los apóstoles. No terminaron en el primer siglo. El mismo poder que levantó a Eneas está disponible hoy. No siempre de la misma manera. No siempre instantáneo. Pero el mismo Dios. Tercera verdad, tu testimonio afecta a otros. Eneas no fue sanado solo para él. Fue sanado para que una ciudad entera viera y creyera. Tu restauración no es solo para ti. Es para que otros vean lo que Dios puede hacer. Cuando Dios te saca del pozo, no es solo para que estés mejor. Es para que otros vean la cuerda que te sacó y sepan que también pueden ser rescatados. Cuarta verdad, Dios usa instrumentos humanos. Dios podría haber sanado a Eneas directamente, pero eligió usar a Pedro, porque Dios obra a través de su pueblo. Pedro no era perfecto. Había negado a Jesús. Había dudado. Había fallado. Pero Dios lo usó de todas formas. Y puede usarte a ti también. Con tus imperfecciones. Con tus fallos. Con tu pasado. Quinta verdad, la fe actúa. Eneas tuvo que intentar levantarse. Tuvo que dar ese primer paso imposible. A veces el milagro viene cuando damos el paso de obediencia, incluso cuando parece imposible. Dios no pide que entiendas. Pide que obedezcas. Y cuando obedeces, descubres que Él ya te había dado la fuerza que necesitabas. Eneas no se sintió fuerte y luego se levantó. Se levantó, y entonces descubrió que era fuerte. Así funciona la fe. Das el paso. Y Dios provee el poder. Tal vez mientras escuchas esta historia, te identificas con Eneas. Tal vez llevas años esperando. Tal vez te sientes paralizado por tu situación. Quizás no es tu cuerpo. Tal vez es tu matrimonio que no se mueve. Tu carrera que está estancada. Tu salud mental que parece congelada. Tus finanzas que no avanzan. Y has estado en esa cama durante tanto tiempo que ya ni siquiera esperas levantarte. Te has resignado. Has aceptado que así será siempre. Pero la historia de Eneas te dice algo diferente. Te dice que Dios no se ha olvidado de ti. Te dice que el tiempo que has esperado no ha sido en vano. Te dice que puede haber un instrumento de Dios en camino. Una palabra que cambiará todo. Te dice que lo que parece imposible para ti es completamente posible para Dios. Y te dice que cuando Dios te levante, no será solo para ti. Será para que otros vean y crean. ¿Te acordaste de suscribirte al canal Los Secretos de las Escrituras? Hazlo ahora. Dale like a este video. Comparte con quien necesita oír esto. Y comenta, ¿de qué necesitas que Dios te levante hoy? Porque la historia de Eneas no es solo historia antigua.
Es una profecía para tu vida. Lo que Dios hizo por él, puede hacerlo por ti. Que Dios te bendiga y te levante. Hasta el próximo video.